Hola, buenos días. Bueno, vamos a revisar un trabajo, un artículo de la revista Radiology publicado en febrero del 2021. Es un artículo un análisis retrospectivo de un solo centro de las variables periprocedimiento que afectan la probabilidad del tumor local después de la ablación por radiofrecuencia en las metástasis hepáticas de cáncer. Es un artículo la unidad de bioestadística, el departamento de informática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei en Seúl, Corea, y los departamentos de radiología e investigación de la Facultad de Medicina de Dongpa-gu en Seúl, Corea. Bueno, ellos lo que presentan es un trabajo que hicieron, un trabajo retrospectivo, buscando las características de la evolución de los pacientes que se someten a radiofrecuencia en las metástasis hepáticas de cáncer colorectal. Ellos lo que querían era hacer un seguimiento a más largo plazo de una corte de pacientes para contribuir al conocimiento actual de la efectividad de la radiofrecuencia y cuáles eran las características que presentaban los pacientes posterior a este tipo de procedimientos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el cáncer colorectal es el cuarto tipo de cáncer más común a nivel mundial y la importancia y genera metástasis hepáticas hasta en el 45% de los pacientes. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección para la enfermedad cuando es resecable y tiene una tasa de supervivencia cuando se puede resecar del 28 al 57%, una tasa de supervivencia general a 5 años de 28 a 57%. Pero hay que tener en cuenta que solo el 8 al 27% de los pacientes son elegibles para cirugía cuando el diagnóstico se hace cuando ya hay metástasis hepáticas. La media de supervivencia general cuando no se realiza tratamiento, ya la enfermedad no es resecable, es de 6 a 12 meses. La ablación por radiofrecuencia percutánea se ha realizado ampliamente en neoplasias malignas hepáticas y es el tratamiento de elección o estándar en el manejo del paciente con carcinoma hepatocelular primario. Es una técnica menos invasiva y ha mostrado que tiene resultados favorables en pacientes con metástasis hepáticas que no son candidatos para cirugía. Bueno, hay que tener en cuenta que en comparación con otros con estudios sobre la evolución o la respuesta al tratamiento quirúrgico, es menor la información que se tiene sobre los resultados a largo plazo de la radiofrecuencia. Y ellos, por eso, este estudio lo que busca es generar más información. Ellos hablan acá que los estudios han mostrado la utilidad de tener escalas de puntuación de riesgo clínico como herramientas de pronóstico para valoración de sobrevida y progresión local del tumor. Entonces, por eso ellos hicieron este estudio. El objetivo era determinar cuáles eran los pacientes que realmente se iban a beneficiar del uso de la radiofrecuencia y demostrar los resultados oncológicos de la radiofrecuencia percutánea durante un periodo. Este es un estudio de naturaleza retrospectiva. Ellos seleccionaron un grupo de pacientes para hacer radiofrecuencias, para incluir a los que se les hizo radiofrecuencia, para incluir en este estudio. Entonces, ellos tuvieron en cuenta que las lesiones hepáticas fueran menor de 5 o menos, las metástasis hepáticas. El tamaño máximo del tumor para ser incluido en este estudio era 5 centímetros, que no tuviese evidencia de compromiso vascular y ausencia de enfermedad extrahepática, exceptuando pacientes con compromiso oligonodular, que son de menos de 3 nódulos y menores a 3 centímetros, y las metástasis pulmonares. El estudio se realizó entre marzo del 2000 y diciembre del 2014. Los pacientes, se excluyeron aquellos pacientes que tenían un estado funcional muy comprometido, según la escala de clasificación funcional del grupo de oncología,
cuando tenían alguna coagulopatía incorregible, cuando los recuentos de plaquetas eran menores de 50.000. Esos pacientes fueron excluidos, o aquellos pacientes a los que no se les podía hacer seguimiento porque no tenían imágenes o no habían cumplido con el esquema de seguimiento imagenológico. Bueno, a todos los pacientes que se le realizó una tomografía con contraste después de la radiofrecuencia previa y posterior a la radiofrecuencia para identificar posibles complicaciones. La primera tomografía que se hizo, la idea era identificar si había alguna complicación aguda, como hematomas, sangrado, acumulación de líquido. Las imágenes que se hicieron eran planos axiales y coronales con un grosor de corte de 5 milímetros y un intervalo de corte de 8 milímetros. A esos pacientes, el tipo de radiofrecuencia que se les realizó por vía percutánea se hizo bajo guía ecográfica en aquellos pacientes que tenían una ventana ecográfica adecuada, bajo sedación consciente. En aquellos pacientes que tenían tumores pequeños, de menos de 2 centímetros, se utilizó solo una aguja. Y en aquellos pacientes con lesiones mayores de 2 centímetros, se utilizaron múltiples agujas o múltiples agujas. La duración del procedimiento, o sea, de la aplicación de radiofrecuencia, fue de 12 a 15 minutos después de instaladas las agujas, con un grupo de electrógeno de 200. Se utilizaron electrodos, como ya les dije, en racimo o múltiples para los tumores mayores de 2 centímetros. La idea era lograr un margen ablativo mínimo de 0,5 a 1 centímetro, o sea, de 0,5 a 10, de 5 a 10 milímetros de margen de la lesión. Para eso lo que ellos hicieron fue introducir un electrodo al núcleo de la lesión, guiado por la tomografía o por la ecografía. Al retirar el electrodo, lo que ellos hicieron fue ir cauterizando la trayectoria por donde salía el electrodo, o sea, eso fue el procedimiento estándar que se realizó a los pacientes en este centro. Se retiró el electrodo cauterizando para evitar el sangrado y para evitar siembra tumoral. Después de eso se evaluó la presencia de tumor residual o si había una aparición, una progresión tumoral posterior. El tumor residual se define como la presencia de realce alrededor de la lesión extirpada durante la primera tomografía o durante la tomografía realizada antes de un mes de la realización de la radiofrecuencia. Cuando se encontró tumor residual, lo que ellos hicieron, lo que se hace en esta institución, es programar una nueva radiofrecuencia. Después se hace un control al mes con una tomografía con contraste en fase portal para saber en qué terminó el paciente, para saber cómo está el paciente, para hacer, obviamente, tener como base para el seguimiento posterior. Cuando había ya una ablación completa del tumor, ¿sí?, se evaluó si había aparición de otros tumores o si había progresión posterior al mes de la lesión. Cuando se lograba la ablación completa del tumor, el seguimiento posterior se hacía 2 a 3 meses con tomografía en fase portal. Bueno, entonces, la efectividad de la técnica se definió como la ablación completa del tumor mostrada en el seguimiento un mes después, como ya habíamos dicho. Cualquier evidencia de tumor residual dentro de un mes o sea, dentro del mes siguiente a la resección del tumor, se consideró como un fracaso de tratamiento y la progresión de la enfermedad se definió como un realce periférico nodular de más dentro del centímetro adyacente al tumor, con ampliación o aumento de esta área de ablación en cualquier examen que se realizara un mes después. Entonces, para el caso del tratamiento, si había imagen nodular o crecimiento del tumor dentro del mes siguiente al procedimiento. Si pasaba ese mes, ya no se consideraba un fracaso de la terapia, sino una progresión de la enfermedad. La supervivencia libre de progresión de la enfermedad se define como el periodo de tiempo que transcurrió entre la ablación por radiofrecuencia y la aparición de progresión de la enfermedad, y la sobrevida general, obviamente, se define como el periodo entre la radiofrecuencia, la ablación de la metástasis y el fallecimiento de la muerte. Ellos también ahí tienen en cuenta las complicaciones graves y las complicaciones leves, las definen dependiendo obviamente si requiere internación, si no requiere internación, si requiere una conducta activa o no. Bueno,
Entonces ellos lo que intentaban era demostrar cuáles eran las variables que pueden predecir la evolución del paciente. Entonces ellos incluyeron varios criterios. Después, mediante un análisis estadístico, ellos vieron cuáles eran las más representativas. Entonces, inicialmente ellos lo que colocaron fue edad, estado funcional del paciente, presencia o ausencia de quimioterapia ayudante a la radiofrecuencia, nivel de antígeno carcinoembrionario en suero, tamaño del tumor, eh, estado libre de enfermedad desde el intervalo de la resección primaria hasta la detección de la metástasis, ubicación del tumor, si era subcapsular, si era intrahepático, si era perivascular o no perivascular, y el margen mínimo ablativo. Ellos tomaron todo esto, lo incluyeron en su análisis estadístico, y ellos lo que querían era ver qué era lo que más influía de todos estos factores. Definieron, ellos hacen la definición de cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, la metástasis de cáncer colorectal subcapsular se definió como un tumor que está a menos de 5 milímetros de la cápsula hepática. La metástasis intrahepática es aquella que está más allá de esos 5 milímetros, más alejada de la cápsula. El tumor perivascular lo definieron como cualquier contacto con una de las ramas del primero o segundo grado de la vena porta o de las venas hepáticas. Ellos, para evaluar todas estas imágenes, después de la radiofrecuencia, después de un mes, se tomaron las imágenes basales y las imágenes post un mes, post contraste, en fase portal, y compararon. Midieron el crecimiento de la enfermedad, midieron el margen ablativo mínimo, que eso se hace midiendo, tomando puntos de referencia, haciendo la medición previa y haciendo una medición posterior. A la medición previa se le resta la medición posterior y eso da el margen ablativo, ¿sí? Y ya de ahí lo que ellos definen es si el margen ablativo fue mayor o menor a 5 milímetros. El menor de 5 milímetros estaba por fuera del rango o del objetivo, ¿sí? Y lo ideal era que fuera a 10 milímetros. Entonces ellos aquí muestran en estas imágenes cómo hicieron la medición. Tomaban reparos anatómicos para hacer las mediciones y luego hacían las medidas. Estas mediciones se hicieron simultáneamente, entonces tenían la imagen pre y la imagen post, ¿sí? Lo hicieron 3 radiólogos con experiencia que se dedican a la valoración del abdomen. Bueno, en total ellos en el estudio lo que tuvieron fue 365 pacientes con una edad media de 60 años. ¿Sí? Al final del estudio ellos pudieron demostrar que las tasas de sobrevida general fueron de 92, 41, 30 y 28 a los 1, 5, 10 y 15 años respectivamente. Eh, y la supervivencia libre de progresión de la enfermedad o de progresión tumoral local, ¿sí? No es libre de enfermedad, sino libre de progresión local del tumor de la metástasis como tal, fue del 85, 73, 72%, respectivamente, a los 1, 5 y 10 años, 10 y 15 años. Entonces ellos encontraron que los factores de riesgo más involucrados en la progresión local del tumor fueron el tamaño del tumor, la ubicación y el margen ablativo. Ellos hicieron un modelo de predicción utilizando todos estos factores, y lo que encontraron era que eran estos los que más influían o más peso tenían dentro de la progresión de la enfermedad. Lo compararon con los estudios previos que se habían hecho teniendo en cuenta únicamente el margen ablativo mínimo de 5 milímetros, y encontraron que tiene más eficacia o tiene mejores resultados en comparación con cuando se utilizan los 3 parámetros al que se usa cuando solamente se tiene en cuenta el parámetro de ablación mínimo. Bueno, entonces, un punto, la ubicación perivascular, 3 puntos para la ubicación subcapsular, 6 puntos para el tamaño del tumor mayor de 2 centímetros y 11 puntos para un margen ablativo mínimo de 5 milímetros o menos. Ese es el que más peso tiene, pero los otros tienen también una influencia. Entonces ellos lo que explican ahí es que el margen de resección
de menos de 5 milímetros resulta en un mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Esto se debe a que la presencia de tumores microsatélites en el margen, en un espacio de 4 milímetros del tumor de la metástasis original, se evidenció en pruebas de patología, ¿sí? Y en pruebas genéticas. O sea, los pacientes tienen las metástasis hepáticas del cáncer colorectal, tienen micrometástasis satélites en un margen menor a 5 milímetros. Entonces, por eso ellos apoyan el hallazgo que tuvieron estadísticamente de que las resecciones o las ablaciones con márgenes menores a 5 milímetros no son eficientes y vamos a encontrar una progresión de la enfermedad. Bueno, el tamaño del tumor también influyó. Esto es porque la zona de ablación obtenida con una sonda de radiofrecuencia obviamente tiene una limitante del tamaño y por ende un tumor más grande va a tener una mayor carga tumoral y va a ser más difícil de tener una margen de ablación seguro, ¿sí? Aparte de eso, va a tener que tener mayor temperatura, mayor exposición térmica y esto puede generar complicaciones. Y el otro factor que ellos encontraron que fue determinante fue la localización subcapsular de la metástasis. Esto es porque es un factor complejo, genera mayor dificultad técnica, genera más complicaciones, ¿sí? Aparte de eso, presenta el riesgo de tener una lesión térmica en una estructura adyacente y por eso influyó en la progresión de la enfermedad a largo plazo. ¿Sí? Entonces, tamaño del tumor, ubicación del tumor y margen de ablación mayor a 5 milímetros. Esos son los criterios. Entonces ellos concluyen que obviamente los pacientes que les va a ir mejor son aquellos que tienen tumores más pequeños, aquellos pacientes que tienen tumores que no tienen ubicación subcapsular y aquellos pacientes en los cuales se puede realizar una ablación con un margen de ablación mayor a 5 milímetros. Obviamente dicen que esto concuerda con muchos otros hallazgos de la literatura, con otros estudios, y que en conjunto son mejores predictores de la progresión local del tumor que solamente el margen ablativo mínimo de 5 milímetros. Eso era lo que ellos presentaban.